Muy bien, queridos, entonces vamos a comenzar con la clase número 3. Ya cerramos definitivamente con los textos narrativos, ya le vamos a dar una pausa a eso y vamos a comenzar ahora con los textos informativos y sus características, ¿ya? El objetivo, puse objetivos, no, el objetivo que vamos a trabajar hoy día tiene que ver con la priorización curricular, el objetivo número 19. Y hoy día nos vamos a centrar básicamente en comprender y comprender, analizar y evaluar textos informativos reconociendo sus características y la información que se presenta en ellos, ¿ya? Eso es como lo fundamental. Subrayé estas dos palabras porque son dos habilidades que nosotros ya hemos trabajado en lenguaje. La primera, analizar, recuerden que corresponde a la observación que yo hago de un objeto o texto a partir de la separación de sus componentes. No se les olvide eso, que también lo estuvimos viendo ahí en la clase de reforzamiento. Y la evaluación es la observación o el juicio que yo emito sobre un texto basado en criterios previos, ¿ya? Para lograr su análisis. Esos criterios previos tienen que ver con los conceptos que yo manejo, ¿ya? Estas dos habilidades son las que vamos a trabajar hoy día principalmente para poder comprender los textos informativos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con nuestra clase y para eso quiero proponerles una reflexión bastante breve en realidad, que tiene que ver con responder estas 4 preguntas. Antes de responderlas, quiero que las leamos con atención y después vamos a seleccionar algunas personas al azar para que nos den la respuesta. ¿Qué quiere decir informar? Esa es nuestra primera pregunta. La segunda, ¿qué entienden por transmitir información? Ojo ahí. 3. ¿En qué situaciones han tenido que leer textos informativos y para qué? Y la 4. ¿Por qué es importante incrementar sus conocimientos? Según esto. Entonces, a la primera persona que le voy a preguntar es a la Ashley. Ashley Ucros. ¿Estás por ahí? Hola, mi. Hola, Ashley. Ashley, ¿qué entiende usted por informar? Eh, es dar información sobre algo a alguien. Ya, ¿y qué es dar información? Es eh, Es como entregar cierto contenido, ¿cierto? contenido, sí. Sí, como un contenido de algo, decir algo sobre otra cosa. Muy Otra cosa que uno sepa. claro, es como ahí prima la actitud referencial, ¿cierto? Cuando yo hago referencia a algo, estoy como informando, ¿ya? Muy bien, Ashley. Ashley, mencióname a un compañero que está aquí presente. Eh, Al Valente. Es Ya, que fue el primero que Valente. me salió acá. Ah, ya, muy bien, para que nadie se enoje. Valente, ¿qué entiende usted por transmitir información? Hacer llegar una, una información valiosa a alguien. Ya, puede ser valiosa, quizás no tan valiosa, eso va a depender mucho de quién Ah, lo reciba, porque sí, acuérdense que ahí lo valora el receptor. Muy bien, Valente, hacer llegar a una transmitir, persona un mensaje o una ajá, noticia. exacto, es hacer llegar, ¿cierto? Transmitir. Información, obviamente, sabemos que tiene que ver con lo que yo refiero sobre algo, ¿verdad? Que puede ser una noticia, como tú mencionabas, o también puede ser una información instructiva sobre algún concepto, o también hacer llegar algunas instrucciones, bueno, pueden ser tantas cosas. Valente, mencióname a un compañero. Puede ser cualquiera, ¿eh? Si aquí nadie se Mm. enoja, somos todos felices. A la Elena. Ya, Elena, Elena Aguilera. Aquí, mis. Muy bien, Elena. ¿En qué situaciones usted, Elena, ha tenido que leer textos informativos y para qué? O sea, ¿qué textos informativos he leído? Ujú. ¿Y cuándo los ha leído? ¿En qué situaciones? ¿Para qué lee usted textos informativos? Para saber cómo está el mundo. Ya, en las noticias, ¿cierto? Para saber cómo está el mundo. ¿En qué otra Eh, ocasión? los reportajes para saber más. Por ejemplo, Ya, un diccionario contaría como un texto informativo. yes, sí. ¿Y en qué ocasiones lee usted un diccionario para saber qué cosa?
para entender ciertas palabras que no comprendía. Muy bien, para aprender, ¿cierto? Para entender palabras que no comprendíamos, los textos informativos se van a relacionar mucho con este ámbito, chiquillos. El tratar de ayudarnos a comprender ciertas situaciones o también a saber más, ¿ya? Por eso es la palabra informativo. Elena, la última persona que nos puede ayudar con la pregunta 4, ¿la puede elegir, por favor? La persona que me salga primero acá en la lista de... ¿A Nicolás González? Ya, Nicolás González. Nicolás González, eres el elegido. Dígame, ¿qué? Hábleme ¿Se fuerte que lo escucha escucho. bien? Sí, se escucha bien. ¿Sí? Sí. Ya. Ya, Nico, ¿por qué es importante incrementar sus conocimientos? ¿Por qué cree usted? Déjeme pensar la pregunta. Piense la pregunta. ¿Por qué será importante incrementar sus conocimientos? Que está absolutamente relacionado con los textos informativos esta pregunta y vamos a indagar por qué. Para saber más sobre las cosas que nos rodean, Ya, lo que vemos día a día. cuando uno sabe algo, supongamos el significado de una palabra, ¿cómo le ayuda eso a usted en su vida cotidiana, Nico? Ya que puedes opinar sobre eso, Ya. o sabes qué es. Ujú. Y Nos permite una lo más comprensión fácil mejor. Ajá. Ya, perfecto. Ahora, chiquillos, lo que dice Nicolás con respecto a por qué es importante incrementar el conocimiento está absolutamente ligado con los textos informativos. Los textos informativos son, son de manera principal, podríamos decir, el ejemplo, el mejor ejemplo de los textos que se utilizan en los medios de aprendizaje. Ya nosotros leemos textos informativos cuando queremos conocer acerca de un tema en específico, cuando queremos incrementar nuestro conocimiento. ¿Y para qué queremos incrementar nosotros nuestro conocimiento? Para poder comprender mejor ciertas situaciones o comprender mejor también un área específica del conocimiento. A veces nos cuesta entender los textos porque no manejamos cierta información. Por eso se dice que actualmente nosotros estamos como en una lucha constante por el conocimiento, porque si bien nosotros estamos como bombardeados de información de manera constante, no siempre le prestamos atención o no sabemos qué hacer con esa información. Si ustedes se fijan, cuando entran al celular, lo primero que ven son distintos textos informativos y de hecho, si ustedes ingresan a una plataforma, un buscador como Google, se van a encontrar con un montón de textos de este tipo, pero si yo no manejo bien la información y no sé cómo utilizarla, va a ser súper difícil que yo pueda seguir incrementando mi conocimiento porque no voy a saber qué hacer con tanta información. Ya estamos en un mundo privilegiado, en una era, diría yo, privilegiada, donde el saber está como al alcance de un clic. ¿Ya? Eso es como lo fundamental, pero tenemos que saber qué hacer con ese conocimiento. ¿Ya? Esa es como la reflexión a la cual tenemos que llegar con la lectura de los textos informativos, porque si bien parecen fáciles de comprender, en realidad yo tengo que saber qué estoy leyendo y cómo los voy a utilizar. ¿Ya? Esa va a ser como nuestra finalidad. Entonces, texto informativo. Vamos a ver un video, queridos, el cual ustedes van a observar con mucha atención para poder determinar cuáles son las características de un texto informativo. Obviamente, este texto no les dice que es un texto informativo, sino que este texto que vamos a ver, ojo que los textos pueden ser tanto escritos como orales, que vamos a ver, perdón, tienen que determinar cuáles son las características del texto informativo a partir de su observación. Simplemente eso, ¿ya? Entonces, van a prestar mucha atención. Vamos a cambiarnos de pantalla. Y estamos aquí. Vamos a hacer una prueba de audio. ¿Qué es? ¿Para qué es? escucha? ¿Y cómo? Perdón, ¿se escucha ahí o no? Sí, Miss. Ya, Miss. muy bien. Vamos al texto que vamos a observar. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Y cómo empezar una infografía? Según la RAE, la infografía es la técnica de elaboración de imágenes mediante un ordenador. Sin embargo, estas son mucho más que eso. Se usan para entender, relacionar o estructurar información de forma clara, sencilla, gráfica y dinámica, para acelerar la comprensión y asimilación de sus contenidos y así llegar a más personas.
Por tanto, resultan útiles para comunicar conceptos complejos que de otra forma serían monótonos y difíciles de entender. También se usan para visualizar datos, sintetizar cantidades muy grandes de información, comprender procesos, como un gancho para atraer la atención de las personas o como comunicación efectiva e inmediata, entre otras cosas. Para hacerlas, hay diferentes elementos representativos que se pueden utilizar, como son ilustraciones, mapas, iconos o pictogramas, fotografías, gráficos lineales, organizacionales, gráficos de torta, de barras, etc. A su vez, pueden ser dinámicas, animadas o interactivas, o algunas pueden ser fijas para usarlas en medios impresos y web. ¿Cómo empezar a hacer una infografía? Lo primero es identificar un tema, hacer la correspondiente investigación y definir así qué es lo que se quiere mostrar. Después hay que empezar a hacer los bocetos que determinen la estructura, el tamaño y los elementos que nuestra infografía va a tener. Cuando ya se haya determinado claramente qué es lo que se quiere, podemos empezar a construirla. Es muy importante que al final se mencionen las fuentes de donde se sacó la información o citar al correspondiente autor. No olvides leer los términos y condiciones de los sitios de origen. Ya. Muy bien, queridos. Volvamos a nuestra clase. Entonces, vieron el video con mucha atención, me imagino. Este era un texto informativo o un video informativo. Y a partir de ese video, de las características que ustedes pudieron observar, quiero que me digan cuáles podrían ser las características de un texto informativo. Aquí le vamos a preguntar a una persona que todavía no haya respondido nada hoy día, como la Karina Gutiérrez. ¿Cari? ¿Karina está ahí, Karina? Sí. Muy bien, Karina. A partir del video que vimos recién, Karina, ¿cuál cree usted que es una característica principal o una característica fundamental de un texto informativo? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo era este video? Pensemos en eso. Transmitir información. ¿Ya? ¿Cuál era el tema principal de este video, Karina? ¿Cuál era la información principal que nos transmitía Karina? De los textos. Ya, no hablaba específicamente de las infografías, ¿ya? Trataba de explicar qué era una infografía y cómo podíamos hacer una infografía, ¿ya? Eso era como lo principal. Por lo tanto, tal cual como nos dice la Karina, una de las características principales de un texto informativo va a ser su propósito, que es comunicar información o transmitir información, ¿ya? Esa es como una de las características principales de un texto informativo. Después vamos a tener que los textos informativos siempre van a estar dirigidos a un público en específico, ¿ya? Que buscan satisfacer un interés en particular. En este caso está dirigido a personas que quieren hacer una infografía y para eso tienen que saber qué es una infografía y después darle instrucciones sobre cómo se hace. En este sentido, tenemos que decir que los textos informativos tienen un carácter referencial. ¿Y qué significa eso? Que siempre van a estar haciendo referencia a algo concreto, de algo específico. Después, tenemos que la información de los textos informativos, valga la redundancia, siempre va a tener como una estructura base, ¿ya? Esto va a ir variando, va a depender mucho del género. Por ejemplo, las infografías van a tener esta estructura, pero un poco más desordenada. Pero por lo general van a tener la estructura que aquí ustedes tienen al lado. La primera es la introducción, ¿cierto? Donde se da a conocer el tema del texto y el propósito del autor, es decir, la finalidad que tiene. En este caso, la introducción del video lo planteaba a modo de preguntas. Decía, ¿qué es un texto informativo? Y cómo se hace un texto informativo, o cuál es su importancia. Por ahí era. Después tenemos el desarrollo, se dan a conocer los hechos reales de forma ordenada, ¿cierto? O también información concreta. Y además se proporcionan también ejemplos, que esto es algo bastante particular de los textos informativos, porque como su finalidad por lo general es informar y de manera complementaria también enseñar, el ejemplo se utiliza mucho para poder explicar una situación o también informar sobre datos, ¿cierto? O información visual que pueda apoyar al texto que se está leyendo. En este caso, todos los textos informativos, o la gran mayoría de ellos, nos vamos a encontrar con elementos paratextuales que van a ayudar a complementar esa información que ahí aparece.
Y después tenemos una conclusión, que es un cierre del texto apuntando al propósito, es decir, se repite la finalidad anterior y generalmente se hace una síntesis como de las ideas principales. ¿Ya? Esto es general, chicos, no siempre se respeta esta estructura, pero es como una estructura básica que hay que tener en cuenta al momento de querer leer textos informativos. Después, otra característica importante de los textos informativos tiene que ver con su carácter objetivo. Si ustedes se fijan, ay, aquí me perdí. Vuelvo. Si ustedes se fijan, en el texto anterior o en el video que vimos antes, no había ningún juicio de valor, ¿ya? No habían opiniones, sino que la información que aparece era absolutamente objetiva. ¿Eso qué significa? Que no hay juicio de valor de por medio, o se suprimen todas las opiniones que pueda tener el emisor. Ya solamente se describen objetos, se describen situaciones, o se dan alguna serie de instrucciones, ¿ya? Siempre recuerden que hay que mantener vivo el carácter referencial. Y para eso, chiquillos, los textos informativos van a utilizar ciertos recursos verbales para construir esta objetividad dentro del texto. Como por ejemplo, en un texto especializado se puede incorporar una gran cantidad de tecnicismos propios del área de conocimiento. Términos técnicos, términos científicos, filosóficos, ¿ya? No emite juicio de valor sobre lo que está diciendo, sino que simplemente va a utilizar tecnicismos, ¿ya? Formas especiales de nombrar ciertas cosas según el área de aprendizaje que se está trabajando. Como por ejemplo, nosotros cuando utilizamos tecnicismo, cuando hablamos de los tipos de narradores, ¿verdad? Si queremos hablar de un texto literario, o cuando hablamos de monólogo o guión, cuando hablamos de un texto de drama, ¿verdad? Un texto dramático. Eso va a ir variando dependiendo del área de estudio. Y también utiliza un vocabulario bastante amplio y preciso para evitar la ambigüedad, ¿ya? Además recurre a los sinónimos y pronombres para evitar repeticiones léxicas. Y aquí hay algo importante que considerar. Vamos a encontrar como dos grandes áreas donde vemos textos informativos. Tenemos textos informativos que son de carácter general, y otros textos que son de carácter especializado. En el ámbito general, corresponden a textos que son de interés colectivo, es decir, que cualquier mortal podría leer sin complicarse la existencia, como por ejemplo las enciclopedias, las noticias, los diccionarios, informes, entre otros textos. Mientras que en un ámbito más especializado tenemos estos textos, que son textos informativos especializados, que son textos que son propios de un área específica del conocimiento, como por ejemplo los informes de investigación, las leyes, los papers o artículos académicos también, como se llaman. Son textos que utilizan mucho tecnicismo y no son fáciles de leer para un ciudadano cualquiera o para un lector cualquiera. Por ejemplo, si nosotros en el ámbito de la pedagogía, estoy pensando, uno de los textos especializados que nosotros utilizamos son las planificaciones. En las planificaciones utilizamos conceptos como los objetivos de aprendizaje, el marco curricular, indicadores de evaluación, cosas que no necesariamente van a ser comprensibles por todo el mundo, ¿ya? Solamente se trabajan en esos ámbitos especializados. Es importante tener esa diferenciación porque cuando yo determino escribir un texto especializado, tengo que tener claro que debo ocupar los tecnicismos del área, ¿ya? Es decir, estas palabras técnicas que me van a permitir la evaluación de mi texto y la construcción, por supuesto. Entonces, para poder trabajar un texto informativo, obviamente vamos a tener que leer uno. Vamos a trabajar con este texto que está en la página número 75 del libro y vamos a responder 4 preguntas. La primera de ellas es ¿cuál es la idea principal del texto? La 2, aquí hay alguien que está haciendo rayas en la diapositiva. Eso no puede ser porque nos enreda. Ya, queridos. Entonces, pregunta número 1, ¿cuál es la idea principal del texto? En la 2, ¿por qué el autor del texto menciona a Gandhi y a la Madre Teresa de Calcuta? ¿Ya? De ahí esto tiene que ver absolutamente con la finalidad que va a tener el texto, ¿ya? Después, en la 3, subraya los fragmentos en que se evidencian las características del lenguaje de texto informativo, es decir, en qué fragmento podemos observar tecnicismo o en qué fragmento podemos observar su carácter referencial
o la objetividad de un texto informativo, recalcando la idea principal, por ejemplo, también podrían reconocer características del texto informativo. Esto es súper variado. Y la 4, el texto que acaban de leer es ¿es general o especializado? Justifiquen su respuesta. Esto, queridos, lo vamos a hacer en grupos, ¿ya? Ustedes van a escoger una persona, al igual que en otras clases, para que dé las respuestas de su grupo. Es súper importante que la persona que vayan a escoger, eso sí, no tuvo que haber participado en la clase, es decir, no pudo haber respondido ninguna de las preguntas que yo planteé antes, ¿ya? Por ejemplo, la Karina, el Valente, la Elena, bueno, fueron varios los que pregunté, así que ahí usted exige su derecho, si lo quieren escoger de nuevo, Karina, no puede ser usted, tendría que ser otra persona. Eso no quita que no puedan trabajar, sino que tienen que trabajar ya. en grupo, ¿ya? Tienen que trabajar todos juntos, pero uno solo da las respuestas. Entonces, vamos a pausar la grabación y vamos a separar los grupos y al retorno vemos las respuestas correspondientes. Aquí está. Ya, queridos, entonces, ahora que todos estamos de vuelta, vamos a comenzar con la revisión de nuestra actividad, la actividad grupal de la página 75, les recuerdo. Y vamos a empezar con el grupo número... ah, tengo las fotos aquí de sus grupos. No, perdón. No, pues ¿cómo posible? Vamos a empezar con el grupo 5, el de la Ashley Ucros, el Johan Irarrázaval, Tomás Inostroza, Tomás Pinto. ¿Alguno de ellos? ¿Quién era el que se iba a ser responsable de emitir las respuestas del grupo? ¿Quién? Hable ahora o cae el grupo 1, perdón, el grupo 5. Miss, Johan. con todo respeto, Ujú. sabe que No hablaron con su estamos, grupo. no, ¡Ah! Pero qué vergüenza, ¿qué fue lo que les dije yo? Que tenían que encontrar un responsable. Estas son las cosas que no pueden suceder. La idea de trabajar en grupo es que ustedes hablen entre ustedes, compartan las respuestas, discutan cuál puede ser la mejor respuesta para esta opción. Ya, vamos a pero ver. sí hablamos sobre cuál fue la idea principal, Miss. Ah, ya hablaron sobre la idea principal. Ah, ya, eso me deja más tranquila. Ya, ¿quién la va a decir? ¿Quién de Yo, todos? Ya, ya, Johan. Vamos, saque la cara por el grupo. Última que, vez. Johan, ¿sí? sí, Miss, perdón. No, no se preocupe. ¿Cuál sería la idea principal de este La idea texto principal informativo? es por ser que, según chiquillos, dijimos que fue como decía el título, la fuerza de voluntad, ¿Ya? pero fue, a ver, ¿cómo puedo decir esto? Sin darme muchas vueltas. No lo sé. Ustedes identificaron la idea principal en el título. Aquí. Hoy me cuesta escribir un poco con el... Aquí identificaron la idea principal, ¿cierto? Llevar a cabo buenas acciones aumenta la fuerza de voluntad. Ahí, eso es. No, fue la fuerza de voluntad nomás que dijimos. Ya. Aquí, correcciones inmediatamente. Cuando ustedes identifican la idea principal, tienen que pensar, recuerden que esto también lo vimos en las clases de reforzamiento, eh, tienen que pensar en la respuesta más precisa. Si ustedes dicen solamente fuerza de voluntad, eso es demasiado general, ¿ya? Por lo tanto, no logra dar en el punto con la idea principal del texto. Cuando yo pienso en la idea principal, tengo que hacerme la pregunta de qué trata el texto, ¿ya? Entonces, este texto no se trata solo de la fuerza de voluntad, sino que lo que busca es informar sobre un estudio científico, ¿cierto? Aquí, ay, no puedo marcar. De hecho, por aquí anda la cosita. Un estudio de Harvard donde se demostró, ¡ay, qué chueca! Donde se demostró esto, qué feo. Ya, donde ¿La se hago yo mejor demuestra la línea? que la fuerza de voluntad, sí, las voy a borrar porque está muy mal dibujada. Ya, no las puedo borrar con esto, debería haber sacado mi lápiz.
Ya, chiquillos, pero la idea es que ustedes identificaran la idea principal, valga la redundancia. Los chiquillos pensaron en que la idea principal era fuerza de voluntad, sin embargo eso es demasiado general aún. Para hablar de la idea principal de este texto en específico, tienen que pensar en de qué trata el texto. Y este texto trata específicamente de informar sobre un estudio realizado por la Universidad de Harvard, donde se demuestra que llevar buenas acciones aumenta la fuerza de voluntad. Eso sería una idea principal precisa, ¿ya? Y que abarca el contenido completo del texto, ¿ya? ¿Se entiende la corrección, Johan? Sí, claro, a mí. Ya, súper. Siempre, chiquillos, esto es un error bastante común. Yo no sé por qué pasa eso cuando identifican las ideas principales. Ahora no veo mi puntero, se volvió loco mi computador. Ahí sí. Cuando ustedes identifican las ideas principales, tienen que pensar en la idea precisa, no en el tema general, ¿ya? Porque eso es demasiado, demasiado general. Vamos con la pregunta número 2 y le vamos a preguntar al grupo número 6, que está compuesta por Benjamín Fuentealba, Florencia Bravo, Elena Aguilera, Maximiliano Aguilera y el Vicemare, el grupo de los Aguileras. ¿Quién va a hablar? Yo, Miss. Ya, Benjamín. Muy bien, Benjamín. Benjamín, ¿para qué se utilizaba o para qué se mencionaba a Gandhi y a la Madre Teresa de Calcuta? Ya. Nuestro grupo, ahí pusimos para respaldar lo que dice mediante ejemplos. Ya, para utilizarlo como ejemplo, ¿se acuerdan que una de las características del texto informativo tenía que ver con el uso de ilustraciones o ejemplos, ¿cierto? En este caso tenemos a estos dos sujetos que hablan acerca de cómo mejoraba su fuerza de voluntad a medida de las buenas acciones que realizaban. De hecho, estos dos personajes son absolutamente conocidos como los premios Nobel de la Paz, ¿cierto? Son muy conocidos por sus acciones principalmente o por sus buenas acciones. Por lo tanto, esto o ellos ejemplifican bastante bien el resultado de este estudio. Muy bien, Benjamín. Excelente la conclusión que sacaron. En el número 3 le voy a pedir a el grupo 4, que está compuesto por Fernando Guzmán, Franco Rubio, Juan Pablo Díaz, Karina Gutiérrez, Nicolás González, Hola. que nos digan, muy bien, ¿Fernando va a hablar? Sí. Ya, perfecto. Acá se les pidió subrayar fragmentos en los que se evidencian características del lenguaje del texto informativo. Les voy a pedir una sola característica, chiquillos, porque la otra característica me las va a dar el grupo número 3. ¿Ya? Una sola característica del texto informativo que ustedes hayan identificado acá y díganme en qué parte del texto está. Acá lo están subrayando, perfecto. Al inicio. Eso. ¿Qué característica sería esa? Es que dice el comienzo de cada nuevo año solo puede ser el comienzo. ¿Cómo se llamaba el comienzo? Tenía otra palabra. Ah, a ver, lo ¿Año tengo nuevo? anotado aquí. ¿Año nuevo? ¿Puede ser? ¿Inicio? Sería la introducción. Bien, ustedes reconocieron una parte del texto Exacto. informativo, ¿cierto? De la estructura básica, que en este caso, este primer enunciado corresponde a la introducción, ¿cierto? Nos introduce al tema central del texto, que es el que yo había subrayado más abajo, ¿cierto? De el informe que se da sobre este texto científico que entrega como resultado cómo las buenas acciones ayudan a la fuerza de voluntad. Muy bien, excelente. Y el grupo número 3. Grupo número 3. ¿Cuál otra característica del texto informativo encontramos en este texto? ¿Quién va a hablar en el grupo 3? Tenemos al Benjamín Vargas, Fabiana Cabrera. ¿Quién yo? No veo. Gustavo Pizarro. Ya, Gustavo. Muy bien, Gustavo. Cuenten entonces, ¿qué otra característica del texto informativo encontraron ustedes?
Eh, Aquí están marcando. Ya. Ya, Gustavo, perfecto. ¿Esa a qué corresponde? ¿A qué característica del texto informativo correspondría? lenguaje formal. Ya tenemos un lenguaje formal, ¿cierto? Pero además el uso de ejemplos, ya que eso es que está como muy, muy marcado dentro del texto informativo para poder informar o ilustrar una información. Oye, dije muchas veces información en ese lado, muy redundante, perdón. Ya, perfecto, muy bien. Y el grupo número 2, que está compuesto, muchas gracias, Gustavo, está compuesto por la Isidora Manrique, la Josefina Betancur, el Tomás Paredes, la Valentina Gutiérrez y el Vicente Morales. ¿Qué otra característica del texto informativo encontramos aquí? Nos falta una que es clave, que empieza con no. Grupo número 2, ¿quién va a hablar? Grupo número 2, ¿quién hablará? Tenemos a Isidora Manrique. Yo no sé a quién del grupo le tocó esa pregunta. Ah, se las dividieron, qué fresco. Sí, Ese es el problema. No sé a quién le habrá tocado porque la idea era que todos respondieran las preguntas y las discutieran para que todos manejen la respuesta, porque si no nos vamos a encontrar con este problema. Entonces, puede ser cualquiera del grupo número 2. Cualquiera puede ser. O se va al agua el grupo número Miss, 2. es la pregunta 3. Es la pregunta 3, sí. ¿Qué otra característica del texto informativo encontramos acá? Yo hice esa y puse los científicos de la Universidad de Harvard, la misma Ya. que está subrayada. ¿Y qué característica, con qué característica identifica eso, Vicente? El Vicente me estaba hablando, ¿no? Sí, Miss, ¿cómo fue la pregunta? ¿Con qué característica del texto informativo usted relaciona a los científicos? ¿Se acuerda de las características del texto informativo? Que vimos al inicio de la clase. Chan, chan, chan. Vicente. Vicente. Perdimos a Vicente. No sé, Miss. Ya, vamos a ayudarlo, Vicente. ¿Cuál es la idea de este tipo de preguntas, chiquillos? Cuando dice subrayen, obviamente está muy en lo correcto lo que hicieron algunos, que es marcar el texto, pero no pueden marcar cualquier cosa, sino que es súper importante que ustedes lo relacionen con lo que se les está pidiendo. En este caso, con las características del lenguaje de un texto informativo. Como por ejemplo, nadie mencionó la objetividad. ¿Ya? Todo este texto, la mayoría de las cosas que acá se dicen, corresponden a un lenguaje objetivo, es decir, no emiten juicio de valor, ¿ya? Sobre las cosas. Por ejemplo, el uso de las citas, como según Kurt Gay, ahí está haciendo alusión a que la afirmación de que llevar a cabo buenas acciones aumenta la fuerza de voluntad, no es una opinión del autor del texto, sino que más que nada es la exposición de un resultado de un estudio científico propuesto por este autor, que es Kurt Gray. Lo otro, bueno, no nos vamos a adelantar porque lo otro tiene que ver con la última pregunta que la va a dar el grupo número 1. Y el grupo número 1 está compuesto por Constanza Río, Consuelo Pizarro, Génesis Cayupán, Renato Chodín, Sebastián Ruelas y Tomás Contreras. ¿Quién hablará? Alguien que no haya hablado durante la clase, por supuesto. ¿Quién? pero ¿cuál era la pregunta? La pregunta dice, ¿el texto que acaban de leer es de carácter general o especializado? Con el grupo sacamos la conclusión de que era general, ¿Ya?
Ya que la información es como para todo público y le importa o es como importante, entre comillas, para todas las personas. Ujú. Perfecto. De hecho, si nosotros nos fijamos, Constanza, me parece que muy buena deducción, la fuente de este texto es una revista de carácter público que se llama Muy Interesante. Aquí se menciona la de España, pero también hay un Muy Interesante Chile, que es donde se muestran pequeñas investigaciones, tanto de ciencias como de historia, de literatura, pero en lenguaje simplificado, es decir, para cualquier tipo de público. De hecho, acá lo que hacen es tomar un texto especializado, que es este estudio científico, ¿cierto? Pero lo simplifican para que lo pueda entender cualquier público. Aquí, me imagino que el procedimiento que ustedes realizaron para evaluar esta parte corresponde a la identificación de el tipo de léxico que se utilizaba. Como era un léxico fácil de entender, es decir, no especializado, lo podemos relacionar inmediatamente con ese tipo de texto informativo que corresponden a los textos informativos general. De hecho, el estudio es un estudio que es bastante interesante para cualquier persona. No es solamente de una temática en específico, ¿ya? Porque la buena voluntad y las buenas acciones, perdón, la fuerza de voluntad y las buenas acciones es algo que nos compete a todos. Muy bien, queridos. Y entonces, para finalizar la clase, vamos a hacer nuestro cierre, pero para eso, primero que todo, recordarles, o recordarles mejor dicho, pedirles, que para la próxima semana vamos a realizar la actividad de la página número 70 a la 73. Es un texto informativo al cual ustedes van a tener que responder solo las preguntas, ojo acá, solo las preguntas después de la lectura. Esta actividad es fundamental que la tengan hecha. Esto va a ser el registro de proceso, porque si no hacen esa actividad no vamos a poder comprender el concepto, los conceptos que vamos a trabajar la próxima semana, ¿ya? Entonces es fundamental que esto lo tengan hecho para la próxima clase. La página 70 a la 73, solo las preguntas después de la lectura, ¿ya? Nada más que eso. Y para finalizar, nos vamos a plantear estas dos preguntas que tienen que ver con lo que acabamos de ver. Y aquí le voy a preguntar a... Vamos a sacar el... Le voy a preguntar a alguien que no haya hablado hoy día. El Vicente Marín. Vicente Marín, ¿estás ahí? Sí, Miss. Muy bien, excelente. Usted me va a ayudar a hacer el cierre de hoy día. Y le pregunto entonces, Vicente, ¿cuáles eran las características principales de un texto informativo, según lo que vimos hoy? ¿Por qué se caracterizaba un texto informativo? Informar sobre algo. Ya, informar sobre algo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Era objetivo o subjetivo, Vicente? Hacer llegar algo a alguien. Ya, transmitía información, pero ¿era Sí. objetivo o subjetivo? ¿Qué diría usted? ¿Emite juicio de valor o de opiniones? Vicente, ¿de opiniones el texto informativo o no? No objetivo. Es más objetivo, ¿cierto? Por lo tanto, Sí. vamos a tener que su propósito primero, principal, va a ser informar, es de carácter referencial porque siempre va a hablar sobre algo, sobre un hecho o sobre una materia en particular. Y vamos a decir también que es objetivo, es decir, no emite juicios de valor ni da opiniones durante su desarrollo. Y lo otro es cuál es la diferencia entre un texto informativo general y un texto especializado. Aquí, uy, me adelanté, así que no le voy a preguntar a nadie porque me adelanté en la diapositiva. El general, recordemos que trata de un tema de interés colectivo, es decir, que puede ser para cualquier público, mientras que el texto especializado trata sobre un área en específico del conocimiento y ahí los conceptos van a ser mucho más técnicos, ¿ya? Eso es como lo principal que revisamos hoy día. Y como recordatorio, para la clase de mañana de reforzamiento, solamente recuerde que debe asistir el grupo número 2, que es el que está aquí en amarillo, al centro. Ya, chicos,
Lo hicieron súper bien hoy día, aunque a veces se le anduvo olvidando algunas cosillas, pero eso es parte del proceso de aprendizaje, así que no se preocupen. Nos vamos a ver la próxima clase y ahora solamente se queda conmigo la gente que llegó atrasada para colocarla presente. Los demás, chao, chao chicos, que estén muy, muy Chao, bien. Miss.